Hola, mi nombre es Aida Isabel Ostoa Hernández y actualmente estoy cursando el segundo año de la carrera de medicina. Hoy vengo a hablarles acerca de electrocardiograma. Y bueno, ¿qué es? El electrocardiograma es un estudio simple, no invasivo que registra la actividad eléctrica del corazón. Esta actividad es la suma de pequeños cambios en el voltaje extracelular, producidos por el movimiento de corrientes a través de canales en los miocitos cárdicos. El electrocardiograma puede utilizarse para detectar anomalías anatomofuncionales, tales como alteraciones en el ritmo cardíaco, en el sistema de conducción, isquemia e infartos miocárdicos, alteraciones en la excitabilidad producidas por cambios en las concentraciones de electrolitos y efectos de diversos medicamentos. También proporciona información acerca de la anatomía cardíaca, por ejemplo, en casos de insuficiencia cardíaca donde el corazón aumenta su tamaño. Las células miocárdicas son células musculares estriadas que pueden contraerse debido a la presencia de proteínas como actina y miosina que forman parte de la unidad contráctil del músculo, la sarcómera. Y bueno, los miocitos adyacentes tienen continuidad en su citoplasma a través de discos intercalares, uniones tipo nexo, a través de los cuales se pueden transmitir un estímulo eléctrico. Esto explica que el músculo cardíaco funcione como sin sitio. Además de las células contráctiles del corazón, existen células miocárdicas especializadas en generar y conducir los estímulos eléctricos a todo el miocardio. En condiciones normales, la generación del impulso eléctrico se origina en el nodo sinoatrial, el cual se propaga por los tres haces internodales hasta alcanzar el nodo atrioventricular. Después de un retraso, continúa por el haz de His y las fibras de Purkinje, que lo distribuyen hacia todo el miocardio ventricular para poder producir la sístole ventricular conforme el impulso se propaga por el corazón. La membrana de la célula se despolariza y repolariza, lo que genera dipolos eléctricos, regiones con diferencias de carga en la superficie de las células. Los dipolos individuales se suman y generan vectores eléctricos que tienen magnitud, dirección y sentido. Estos vectores representan corrientes que se conducen fácilmente por el líquido extracelular y que podemos registrar en la superficie del cuerpo. El electrocardiograma es la gráfica de esas corrientes respecto al tiempo. Cuando un vector eléctrico se acerca a un electrodo de registro, se observará una deflexión positiva en el trazo, y cuando se aleja de este electrodo, se observará una deflexión negativa. En el electrocardiograma, cuando un vector es horizontal y se dirige hacia el lado izquierdo de la persona, se dice que el vector está en cero. A partir de este punto de referencia, la escala de los vectores rota en sentido de las manecillas del reloj. Para registrar el vector eléctrico generado por la actividad cardíaca, se utiliza un sistema de derivaciones en dos planos perpendiculares entre sí, el plano frontal con 6 derivaciones de los miembros y el plano transversal por las derivaciones precordiales. Cada derivación es un eje sobre el cual el corazón proyecta su actividad eléctrica, es decir, cada derivación proyecta una cara del corazón. Bueno, primero está el septal, que es V1, V2, anterior que es V3, V4, inferior que es A, VF, 2 y 3, lateral superior que es 1, AVL, AVR, lateral inferior que es V5 y V6. El electrocardiograma de 12 derivaciones, 3 bipolares, 2 monopolares extendidas y 6 monopolares precordiales, se obtiene colocando al paciente en decúbito supino y conectando 4 electrodos a las extremidades y 6 electrodos en la superficie del tórax. Para las derivaciones bipolares se utilizan los electrodos colocando en las extremidades superiores y en la pierna izquierda. La derivación 1 mide la diferencia de potencial entre ambos brazos. La derivación 2 compara el potencial en el brazo derecho con la pierna izquierda y la derivación 3 mide la diferencia del potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. La pierna derecha sirve como referencia. Y bueno, con las 12 derivaciones podemos observar vectores de despolarización que se propagan en diferentes planos anatómicos del corazón. Esto nos proporciona información invaluable sobre la anatomía y fisiología de los sistemas de conducción y contracción del corazón. El electrocardiograma está compuesto por segmentos, que son las líneas que unen una onda con otra sin incluir ninguna de ellas. Normalmente es isoeléctrica. Ondas
en las cuales las deflexiones positivas o negativas, características que se observan en el registro electrocardiográfico, e intervalos, que es la porción del electrocardiograma que incluye un segmento además de una o más. Las ondas. La onda P representa la despolarización de los atrios, el complejo QRS la despolarización de los ventrículos, la onda T la repolarización de los ventrículos. La repolarización atrial queda enmascarada por la magnitud del voltaje del QRS, y por último la onda U, que no siempre se observa y se genera por la repolarización de los músculos papilares. El segmento ST es un periodo de inactividad que separa la despolarización ventricular de la repolarización ventricular. Este segmento normalmente es isoeléctrico. Al punto de unión entre el complejo QRS y el segmento ST se le llama punto J, el cual nos es de utilidad para identificar cuando existe un desnivel en el segmento ST. El intervalo PR representa el retraso fisiológico, el cual se mide desde el comienzo de la onda P hasta el inicio de la onda Q. Cuando dicho intervalo se encuentra cortado, podemos deducir que la conducción atrioventricular está acelerada, fenómeno que sucede en los síndromes de preexcitación. En contraste, si está alargada la conducción, se encuentra enlentecida, es decir, existe bloqueo de la conducción auriculoventricular. El intervalo QT representa la sístole ventricular, o el conjunto de la despolarización y repolarización ventricular. Este intervalo depende de la frecuencia cardíaca, se acorta cuando existe taquicardia y se alargan las bradicardias. El intervalo RR, distancia entre dos ondas R sucesivas. En un ritmo sinusal, este intervalo tiende a permanecer constante. La medida de este determinará la frecuencia cardíaca. Antes de analizar la secuencia, morfología, duración y amplitud de estos elementos para realizar una interpretación electrocardiográfica correcta, se debe analizar el ritmo, la frecuencia cardíaca y el eje cardíaco. El ritmo normal del corazón es el ritmo sinusal. Para poder considerar que es sinusal, debe cumplir con las siguientes características. 1. Que exista onda P en todas las derivaciones. El segundo, ondas P positivas en D1, D3 y AVF, y que sea negativa en AVR y difásica en AVL. El tercero es una onda P antecede a un complejo QRS. Y cuarto, el intervalo RR debe ser constante. El papel del electrocardiograma corre a una velocidad de 25 milímetros por segundo, lo que quiere decir que en cada segundo hay 5 cuadros grandes de 0.5 centímetros y que en un minuto hay 300 de estos cuadros. Para calcular la frecuencia buscamos una onda R, la cual, de ser posible, se encuentra en las líneas gruesas de la cuadrícula, y a partir de aquí contamos el número de cuadros que hay hasta la siguiente onda. Eje del QRS. El vector medio del QRS puede estimarse a partir de las derivaciones estándar y monopolares aplicando el sistema exaxial en el plano cartesiano. Se localiza la derivación más isodifásica, es decir, cuya amplitud es igual a 0. En este caso, el vector medio QRS se encontrará en la perpendicular de la derivación más isodifásica. De esta manera, si el complejo QRS es isodifásico en AVF, la perpendicular es D1, y en esta derivación el valor neto del QRS es positivo, el eje estará en 0 grados, pero si es negativo estará en 180 grados. El valor normal del eje cardíaco para un adulto sano es de 0 grados a 90. Los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente se denomina el ciclo cardíaco. Cada ciclo es iniciado por la generación espontánea de un potencial de acción en el nódulo sinusal. Debido a esta disposición especial del sistema de conducción desde las aurículas hacia los ventrículos, hay un retraso de más de 0.1 segundos durante el paso del impulso cardíaco desde las aurículas a los ventrículos. Esto permite que las aurículas se contraigan antes de la contracción ventricular, bombeando de esta manera sangre hacia los ventrículos antes de que comience la intensa contracción. Y bueno, la relación del electrocardiograma con el ciclo cardíaco. La onda P está producida por la propagación de la despolarización en las aurículas y es seguida por la contracción auricular, que produce una ligera elevación
de la curva de presión auricular inmediatamente después de la onda P electrocardiográfica. Aproximadamente 0.16 segundos después del inicio de la onda P, las ondas QRS aparecen como consecuencia de la despolarización eléctrica de los ventrículos, que inicia la contracción de los ventrículos y hace que comience a elevarse la presión ventricular. Por tanto, el complejo QRS comienza un poco antes del inicio de la sístole ventricular y finalmente la onda T ventricular representa la fase de repolarización de los ventrículos, cuando las fibras del músculo ventricular comienzan a relajarse. Por lo tanto, la onda T se produce un poco antes del final de la contracción ventricular. La onda A está producida por la contracción auricular. Habitualmente la presión auricular derecha aumenta de 4 a 6 milímetros de mercurio durante la contracción auricular y la presión auricular izquierda aumenta aproximadamente de 7 a 8 milímetros de mercurio. La onda C se produce cuando los ventrículos comienzan a contraerse. Está producida en parte por el ligero flujo retrógrado de la sangre hacia las aurículas al comienzo de la contracción ventricular, pero principalmente por la protusión de las válvulas auriculoventriculares retrógradamente hacia las aurículas debido al aumento de presión en los ventrículos. La onda V se produce hacia el final de la contracción ventricular y se debe al flujo lento de la sangre hacia las aurículas desde las venas mientras las válvulas auriculoventriculares están cerradas durante la contracción ventricular. Después, cuando ya ha finalizado la contracción ventricular, las válvulas auriculoventriculares se abren y permiten que esta sangre auricular almacenada fluya rápidamente hacia los ventrículos, lo que hace que la onda. Para tomar el electrocardiograma se le pide al paciente que se descubra la región torácica y se le colocará en decúbito dorsal sobre la mesa de exploración. Posteriormente se procederá a colocar los electrodos de acuerdo a los estándares internacionales. El AVL en el brazo izquierdo, el AVR en el brazo derecho, el AVF en el pie izquierdo, el V1 en el cuarto espacio intercostal en la línea paraesternal derecha, el V2 en la línea paraesternal izquierda, el V3 entre el V2 y V4, el V4 en la línea medioclavicular, el V5 entre V4 y V6, línea axilar anterior, y el V6 en la línea axilar media. Y previo a la colocación de los electrodos, limpiar la piel con alcohol y colocar gel conductor.